En esta presentación vamos a explicar un ejemplo de aplicación de cubípodos a un caso práctico. Es el que aparece en el manual del cubípodo de 2016, la versión en inglés. Vamos a ver primero las variables que vamos a considerar en el ejemplo y luego veremos cómo se va prediseñando el dique a lo largo de las diferentes presentaciones. En esta primera parte vamos a centrarnos en la estabilidad hidráulica, que nos va a dar una primera aproximación al tamaño de las piezas en diferentes secciones. Para empezar, describiremos las variables que van a condicionar el diseño. Vamos a tener la batimetría, que la vemos aquí, la planta del dique y contradique, y veremos las características del oleaje a pie de dique. Se supone que no hay restricciones ambientales ni acceso a los equipos ni personal y que la cantera está próxima al lugar de construcción. El objetivo final es realizar un diseño preliminar que sea válido para la fase inicial de valoración de alternativas para el dique, y después ese estudio de alternativas inicial podremos optimizarla con un ensayo físico 3D. Entonces vamos a ver primero las condiciones de diseño. Tenemos un dique que, tal y como está en esta planta, tiene una longitud aproximada de 3,5 kilómetros. La profundidad a pie de dique es de 30 metros, vemos aquí la batimetría de 30. La costa está orientada al norte. Las alineaciones del dique son nor-noreste y este. Las batimétricas son paralelas, con pendientes del 4%, 2% y 1%. 4% hasta los 12 metros de profundidad, 2% hasta los 24 metros de profundidad y 1% hasta los 30 metros de profundidad. El temporal de cálculo a pie de dique tiene una cierta oblicuidad, es norte de 13 grados oeste y la carrera de marea es de 4,5 metros. Bien, estas son más o menos las condiciones iniciales. Y en cuanto a la intensidad de los temporales, podemos decir que la altura de ola significante con periodo de retorno 2 años, que en principio nosotros no querremos que haya ningún tipo de daño en el dique en esas condiciones, alcanza los 7 metros de altura de ola significante y 16 segundos de periodo de pico. La altura de ola significante para 1000 años de periodo de retorno, que asociaremos más o menos al inicio de averías, tiene 9,5 metros de altura de ola significante y 18 segundos de periodo de pico. Y el temporal con 1000 años de periodo de retorno, que asociaremos al inicio de destrucción, al estado límite último, tiene 11 metros de altura de ola significante y 19 segundos de periodo de pico. Además de las condiciones climáticas, necesitamos también conocer las condiciones de las canteras y otras características para construir el dique. En la cantera, los tamaños de la piedra que podemos obtener de la caña dependen de la fracturación y del tipo de voladura que se realice. Y realizado el estudio, vamos a suponer que el 2% del volumen de cantera pueden ser al final rocas de 6 toneladas. Cuando decimos escollera de 6 toneladas nos referimos a pesos entre 4,5 y 7,5 toneladas. La escollera de 3,5 toneladas será el 4% del volumen de cantera, el 6% 2 toneladas, etc. Aquí tenemos la tabla con la granulometría de la cantera. En cuanto al suministro del hormigón, vamos a suponer que podemos conseguir hormigón de 20 megapascales de resistencia característica a compresión por 60 euros metro cúbico a pie de obra, y si es de 35 megapascales, pues 65 euros metro cúbico. En principio, el coste del hormigón dependerá de la relación de la resistencia, de la relación agua-cemento y de la cantidad de cemento. Por tanto, si la resistencia es mayor, pues vamos a tener un coste algo mayor. Y las densidades que vamos a suponerle a la piedra, a la escollera, al hormigón y al agua de mar, es estas que vemos aquí: 2,7 toneladas metro cúbico, 2,4 toneladas metro cúbico para el hormigón y 1,025 para el agua de marina. Bien, lo que pedimos, lo que buscamos son 3 alternativas de diseño del manto, una de tipo manto bicapa de cubos convencional, otra un manto monocapa de cubípodos y otro un manto bicapa de cubípodos. Son 3 alternativas y la idea es definir 3 alternativas y luego posteriormente realizaremos un análisis económico para digamos, determinar cuál de ellas es la más interesante, y esa la desarrollaremos con un poco más de detalle. Eso será en presentaciones sucesivas. En esta nos vamos a centrar en la estabilidad hidráulica. Digamos, cuando diseñamos un dique en talud, el modo de fallo principal, el crítico para el diseño, suele ser la erosión del manto principal.
la estabilidad hidráulica del manto. Bien, como es la estabilidad hidráulica del manto el objetivo principal o el modo de fallo principal, vamos a exigir los mismos coeficientes de seguridad a inicio de averías del 50% y a inicio de destrucción del 5% que asimilamos al estado límite de servicio, al estado límite último de la estructura en tronco y morro. Vamos a exigir esos mismos coeficientes de seguridad en las tres tipos de alternativas. Es decir, que si el tronco o el morro es bicapa o monocapa, vamos a exigir esta tabla de coeficientes de seguridad. Con esto homogeneizamos más o menos las prescripciones que ponemos a las distintas alternativas. Bien, como podemos ver en los coeficientes de seguridad, los coeficientes de seguridad para troncos o morros monocapa son más grandes que para los bicapa y los coeficientes de seguridad para el estado límite último son mayores que los del estado límite de servicio. Cuando decimos que el factor de seguridad, el coeficiente de seguridad a inicio de destrucción 5% es 1,30, lo que queremos decir es que si hacemos muchos ensayos físicos de esa sección, el 95% de ellos se producirá el inicio de destrucción con un coeficiente de seguridad superior a 1,30. Es decir, que estamos muy del lado de la seguridad. Bien. Ahora vamos a abordar con este planteamiento, vamos a abordar cómo realizaríamos un prediseño del manto principal, en este caso del dique convencional de cubos. Primero, para la pieza cubo y dos capas, vamos a utilizar en todo caso para todas las alternativas el talud 3.2, que suele ser el más eficiente, y vemos aquí que para el cubo tenemos un coeficiente de estabilidad de 6.0. Bueno, con este coeficiente de estabilidad de 6.0 y con el talud 3.2 calculamos el número de estabilidad. El número de estabilidad que nos sale es 2.08. Con este número de estabilidad podemos calcular la altura dólar significante a inicio de avería y a inicio de destrucción. Entonces, calculamos este coeficiente, este número de estabilidad por la densidad relativa sumergida por el tamaño de la pieza y al final sale una fórmula tal como esta, 2,79 por dn. En el caso del inicio de avería, esto hemos dicho que tiene que ser 9,5 metros, periodo de retorno de 100 años, y en el caso del inicio de destrucción esta cantidad tiene que ser 11 metros, que es periodo de retorno 1000 años. ¿Vale? Bien. Con el 9,5, por ejemplo, lo que haremos para calcular el tamaño de la pieza que necesitaríamos sería este 9,5, lo dividimos por el 2,79 que tenemos aquí para trabajar el tamaño de la pieza, y ahora hay que considerar los coeficientes de seguridad que queremos y los que tenemos. Los que queremos son, hemos dicho que un manto bicapa y estamos a inicio de avería, sería 0,9, y el que tenemos en el caso del cubo es 0,86. Pues multiplicamos por 0,9 dividido por 0,86 nos sale 3,6. O sea, 3,6 metros del lado del cubo equivalente sería el tamaño de la pieza para cumplir la condición de inicio de avería. En el caso del inicio de destrucción, en lugar de 9,5 serían 11, y los coeficientes de seguridad en lugar de serían ahora 1,10, que es el coeficiente de seguridad que necesitamos, que queremos, que no se nos exige, y el 1,05, que es el coeficiente de seguridad que tenemos. Entonces, con esto conseguimos calcular un tamaño de 4,13 metros, que es mayor que el de 3,60. Es decir, que esta condición es más restrictiva que esta, así que el tamaño de pieza tiene que ser esta de aquí, que es mayor. Con este tamaño de pieza tenemos cubos, en este caso, de 169 toneladas. Tendremos un coeficiente de seguridad a inicio de destrucción del 5%, de 1,10, que es lo que se nos exige, y el coeficiente de seguridad a inicio de averías del 50% será mayor que el que se nos exige, concretamente el 0,9 hay que multiplicar por el 4,13, que es lo que tenemos, dividido por el 3,60, que sería el límite, ¿no? Con lo cual sale 1,03. Estos serían los dos coeficientes de seguridad que tenemos. Podemos calcular un tercer coeficiente de seguridad, que sería el inicio de avería del 5%, que sería que haya alguna posibilidad de que se produzca algún daño en el dique. Bueno, pues aproximadamente es 1. Eso significa que hay una ligera posibilidad de que al cabo de unos pocos años de la construcción del dique se produzca algún pequeño nivel de averías en el dique. Bien, ahora vamos a coger la alternativa del monocapa de cubípodos. Como es un manto monocapa, ahora los coeficientes de seguridad que hay que manejar no son 0,9 y 1,10, sino son 1,20 y 1,30. Son coeficientes de seguridad mayores porque los
mantos monocapa, se exige para ellos unos coeficientes de seguridad mayores. Hay más incertidumbres relacionadas con la construcción del dique. El control de construcción tiene que ser mayor, tiene que ser mejor. Bien, en el caso del cubípodo, el caso es 12 y el coeficiente de seguridad, ese caso de 12 está asociado a coeficientes de seguridad de 1,27 y 1,31. Entonces, bueno, pues primero con el coeficiente de estabilidad de 12 se calcula el número de estabilidad, que sale 2,62, y volvamos a repetir los cálculos anteriores. Ahora el tamaño que necesitamos para inicio de avería sería 9,5 dividido por 3,51, que es lo que sale aquí, multiplicado por 1,20, que es el coeficiente de seguridad que queremos, que se nos exige, dividido por 1,27, que es el que tenemos. Con lo cual, esto nos lleva a un tamaño de 2,56. En el caso del inicio de destrucción, repetimos, el coeficiente de seguridad que se nos exige es 1,30 y el que tenemos es 1,31, por tanto, el tamaño es 3,11, que es más estricto, más grande que el 2,56, así que habrá que diseñar con este tamaño. Necesitamos cubípodos, en este caso, de 72 toneladas, con un coeficiente de seguridad a inicio de destrucción 5% de 1,30, que es lo que se nos exige, y el coeficiente de seguridad a inicio de avería del 50% será mayor, sería el 1,20 multiplicado por la proporción esta que tenemos, sale 1,41, sería este 1,41. Podemos calcular también el coeficiente de seguridad a inicio de avería, el 5%, podría estar asociado al periodo de retorno de 2 años y nos sale también un coeficiente de seguridad muy grande. Es decir, que esta estructura tiene unos coeficientes de seguridad muy amplios para todos los niveles de avería. O sea, lo más probable es que no sufra ningún tipo de avería a lo largo de su vida útil. Y el manto bicapa de cubípodos, repetimos la operación, volvemos a tener un manto monocapa, los coeficientes de seguridad ahora son los mismos que se les exigía al manto bicapa de cubos, son 0,9 y 1,10, y aquí el manto bicapa de cubípodos tiene un coeficiente de estabilidad de 28, calculamos el número de estabilidad, volvemos a repetir la operación y los tamaños que nos salen para inicio de averías y inicio de destrucción son 1,86 y 2,39, vuelve a ser más estricto el de inicio de destrucción y con él calculamos un tamaño de pieza de 33 toneladas. Este tamaño de pieza tiene un coeficiente de seguridad a inicio de destrucción 5% de 1,10 y el coeficiente de seguridad a inicio de averías 50% de 1,16, que es ampliamente superior al 0,9 exigible. El coeficiente de seguridad para inicio de avería 5%, que podría estar asociado al periodo de retorno de 2 años, sale 1,43, con lo cual esa estructura también es muy difícil que sufra daños durante muchos años al inicio de la obra. Muchas gracias.